Listo, mis hermanos, buenos días para todos. Pueden tomar asiento. Y vamos a continuar de esta manera con lo que nos hemos propuesto para la edificación de nuestras almas. Miren cuán importante y cuán fundamental es el alimento que vamos a recibir. Cuando usted en su casa, las mamitas le van a preparar el menú a sus hijos, ustedes van al Fruver, van al supermercado y ¿qué hacen? Usted llega y le mete el dedo al aguacate, le prueba la guayaba, mira lo mejor para su familia, ¿cierto que sí? Y bien, de la misma manera, como iglesia hemos dispuesto preparar el mejor alimento espiritual, preparadito, sazonadito, bien equilibrado, balanceado, que es la palabra del Señor. Y lo estamos haciendo, vamos aquí en esta predicación expositiva, en el libro de Mateo, el Evangelio según San Mateo. ¿Por qué? Porque ¿qué necesitamos todos? Fundamentalmente, el Evangelio. Todos necesitamos el Evangelio, predicarnos diariamente las buenas nuevas de salvación de nuestro Señor Jesucristo. Y bien, Sofi, ¿me ayudas a bajarle un poquito al retorno? El de arriba. Gracias. ¿Listo? Y quiero invitarlos a todos para que abran sus Biblias. Mateo capítulo 3, versículos 13 al 17. Muy bien. Mateo capítulo 3, versículos 13 al 17. Esa es la porción para el día de hoy. Recuerden, ¿cómo come uno el almuercito? Cucharada a cucharada, ¿cierto? Eso lo hemos aprendido. Esta es la cucharadita para el día de hoy. Dice la palabra del Señor así: entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Versículo 17. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Bendito Señor, hoy rogamos que seas tú guiándonos en tu Santo Espíritu, convenciéndonos de pecado, justicia y de juicio. Amado Señor, ponemos nuestras mentes, ponemos nuestros corazones para que tú seas escribiendo tu ley, Señor, en las tablas de nuestros corazones, Señor, que las talles en nuestras mentes. Amado Dios, disponemos, Señor, de todo nuestro ser para escuchar de tu palabra. Danos hoy ese pan de vida, Señor. Danos de beber de esa fuente de agua, Señor, la cual es inagotable, amado Rey. Te damos toda la gloria y la honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y bien, mis amados hermanos, hemos visto en todo este recorrido por el Evangelio. Regálame el otro, gracias. Hemos visto en este recorrido del Evangelio según San Mateo cómo Jesucristo vino de la genealogía de Abraham. Gloria a Dios. Vino de la genealogía de Abraham para cumplir con la promesa de bendecir a todas las familias de la tierra. Haciendo un resumen de lo que hemos visto del capítulo 1, capítulo 2 y vamos en el capítulo 3, y eso es lo que hemos aprendido. Veíamos también que en ese arbolito genealógico, en esa genealogía de Jesús, venía del linaje de David. Por lo tanto, Jesús es rey. Bien. También vimos cómo se cumplió esa promesa. Nace el Señor Jesucristo y viene a ser adorado por los magos. ¿Y qué aprendíamos de los magos? Que son el ejemplo de un adorador. ¿Sí lo recuerdan? Veíamos también una característica clave de un adorador. ¿Que hace qué? Que hace caso, que obedece. Una característica muy importante. Sin embargo, veíamos también que se terminó ahí la noche. Estaban como, póngale tipo baby shower ahí, la fiestecita del niño. Y de repente llega un ángel, se le aparece a José en sueños y le dice: bueno, José, arranque, coja las maletas porque Herodes está preparándose para matarlo, para matar el niño. Entonces arranquen para Egipto,
vuélense porque corre grande peligro. Y José, como buen adorador, ¿qué hizo? Muy bien, hizo caso. Se fue para Egipto, hablábamos, la patoneada de Belén hasta Egipto son más o menos como ir de aquí a Paipa, imagínense. Con un niño recién nacido, con su esposa, arranque. Aprendíamos eso también. Y luego le tocó devolverse otra vez. Después de que murió Herodes, se devuelve y se da cuenta que no podía estar ahí porque estaba el hijo, que también era otro tirano, otro muchacho terrible, y va a vivir a Nazaret. Y un punto importante de Nazaret, en el cual llegamos. Nazaret era la tierra donde nadie quería vivir. Era allá donde vivían los marginados, los de la Comuna 13, por allá. Cuando se pensaba en el nazareno, cuando ustedes ven la película dicen Jesús de Nazaret, pum, 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 ahí el cartel. Bueno, Nazaret era una frase despectiva, es decir, Nazaret, por eso Natanael, cuando Juan le dijo, miren, viene el Cristo, lo encontré. ¿Qué dice Natanael? ¡Ja! ¿De Nazaret puede venir acaso algo bueno? ¿De Nazaret? No, eso es como decir, por allá de esos de Bosa, por allá, esos que viven por allá lejos. ¿De allá viene algo bueno? Sin embargo, vemos cómo Cristo mismo escogió dónde vivir, vivió humildemente, vivió en ese lugar donde nadie quería vivir para enseñarnos algo. El evangelio es para los marginados, para los pobres, para el que nadie quiere estar con él. Él vino por el perdido, él vino por el enfermo, él vino a salvar lo que se había perdido. En esa condición de humildad, qué gran humildad de nuestro Señor Jesucristo. Y también veíamos allí como en Nazaret es donde Lucas más adelante nos va a relatar que el niño crecía en sabiduría y en gracia. Allá aprendió carpintería con el papá, allá aprendió a tallar los muebles, aprendió a ver por sus hermanos también. Allá en Nazaret, en la región de Galilea. Sin embargo, a diferencia de la tradición, vemos que el niño no se quedó niño, no se quedó bebé. Él creció y fue un gran hombre, 100% hombre, 100% Dios. Y llegamos a este punto con Juan el Bautista, capítulo 3. Esta pausa, Juan bautizando en el Jordán a todos los pecadores, todos los que querían confesar sus pecados. Vemos el mensaje importante de Juan el Bautista, que era: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Y ese reino de los cielos era en la persona de Jesucristo. Arrepiéntanse, arrepentíos y convertíos. Y una característica también importante de un cristiano: el cristiano evidencia públicamente su fe, se arrepiente. Aprendíamos también que no era el arrepentimiento del cristiano, no era un simple remordimiento. La embarré, qué pena, Señor, pequé. Sí, no, pues bueno, ya que no, ese no es el verdadero arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento del que predicaba Juan el Bautista no era como el arrepentimiento de Judas. Si nosotros vemos allá Mateo capítulo 27 versículo 3, miren lo que nos dice del arrepentimiento de Judas. Miren, Mateo 27, 3. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo salió y fue y se ahorcó. Si nosotros vamos al griego, la palabra de arrepentido acá es metanelomai, es la palabra. Pero cuando nosotros vemos la traducción del arrepentimiento genuino, no es metanelomai, sino es metanoia, de donde sale la palabra metamorfosis. Lo que hacen las oruguitas se convierten en mariposas. Metanelomai es la palabra que encontramos cuando se traduce aquí arrepentimiento en Judas. Metanelomai es un simple remordimiento. Un simple remordimiento. Un remordimiento sin cambio. Ay, sí, yo la embarré, no, sí, yo fallé.
Ay, Dios mío, perdóname. Pero a la otra semana le dan el papayazo y póngale, vuelve y cae. Eso es un remordimiento. Sin embargo, vemos también otro ejemplo de arrepentimiento. Mateo capítulo 26, verso 74. El caso de Pedro. Mateo 26, 74. Entonces él comenzó a maldecir, está hablando de Pedro, y a jurar: no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Versículo 75. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo afuera, lloró amargamente. Lo que encontramos aquí es una evidencia de un arrepentimiento genuino. Pedro va al Señor y confiesa públicamente su pecado. Llora amargamente por su pecado. Le duele haberle fallado a su Señor, pero no se queda ahí. Pedro no se quedó llorando amargamente. Si nosotros seguimos mirando la vida de Pedro, predicó, uno de los grandes apóstoles, ¿sí? Extendió el reino de los cielos. Incluso el apóstol Pedro murió crucificado boca abajo diciendo: yo no soy digno de ser crucificado como mi Señor. Ese es un arrepentimiento genuino que trae una perseverancia de los santos hasta el final de sus vidas. Todo esto obrado con la ayuda del Espíritu Santo. Y es así, mis hermanos. De esto podemos concluir 2 cosas. Hablando del arrepentimiento que predicaba Juan el Bautista, solo hay 2 clases de personas. Llévense en esto para sus casas: los Pedros y los Judas. Ambos pecaron, ¿o no? Ambos pecaron. Pedro y Judas pecaron delante del Señor. Ambos cometieron errores. Ambos tenían faltas que los hacía avergonzarse. Pero uno, en vez de ir a Jesús y confesar su pecado públicamente y alcanzar misericordia, prefiere ahorcarse. Y el otro llora amargamente porque le ha fallado a su Señor. Confiesa su pecado y se aparta de él. Este mismo Pedro dice: Señor, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida? Este es el Pedro arrepentido. Y preguntémonos: ¿quién soy yo? ¿Soy el Judas con remordimiento que me da embarrada mi pecado, pero lo dejo así? Lo digo después, más adelantico, más bien con calmita. ¿O soy el Pedro que llora amargamente, se arrepiente y entrega su vida al Señor, confiesa su pecado y alcanza misericordia? Este era el mensaje de Juan el Bautista: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Mis hermanos, todos los días necesitamos esto: arrepentirnos de nuestras faltas y acudir en fe al único que nos puede ayudar. Lo que hizo Pedro de llorar amargamente por su pecado es lo que tú y yo necesitamos hacer todos los días de nuestra vida. Primera de Juan 1:9, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de nuestra maldad. ¿Cuántos lo creen? Y de esta manera llegamos a este punto. Ya habiendo hecho este resumen, ahí Juan bautizando a la gente, llamándola a arrepentirse, y llega nuestro Señor Jesucristo, la esperanza de justicia, la promesa de salvación. Viene y nos da ejemplo. Mire, Dios siempre nos da ejemplo. Viene obedientemente. Ya como hombre, nuestro Señor Jesucristo entra en escena. Y eso en esta porción, Mateo capítulo 3, versículos 13 al 17, el bautismo de Jesús. Y tenemos aquí el título para nuestro sermón. Miren, el título en la pantalla: Jesús, el Hijo de Dios, aquel que viene a cumplir con toda justicia. Ese es el título de la predicación de hoy. Y lo vamos a ver en 3 puntos. Primer punto: el reconocimiento de la necesidad de justicia. Miren, esto es importante. Versículos 13 al 14. Segundo punto: Jesús, el único que puede cumplir con toda justicia. Versículo 15
y un punto supremamente importante, el punto número 3, la justicia del Dios Trino. Versículos 16 al 17. Y vamos a nuestro primer punto, vamos allí todos en sus Biblias, las Biblias más rápidas del oeste, versículos 13 al 14. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Nuestro primer punto, el reconocimiento de la necesidad de justicia. Viene Jesús de Galilea. Recuerden de dónde vivía Jesús. En Galilea, en Nazaret. ¿Sí ven cómo viene el orden cronológico? Más o menos de Nazaret a Belén nuevamente es como caminar de aquí a Villavicencio. Es la misma distancia. Tremendo, ¿no? Tremendo la capacidad en esa época. Yo la verdad respeto mucho a los que son buenos para caminar, como Dieguito. Uy. O mi hermano que de la Jiménez hasta la casa se iba a pie. Los respeto. ¿Sí? Pues vemos, en esta época costaba también ello ser obediente. No es como hoy, si yo sé que tengo que ser obediente, entonces cojo un Uber y llego a la iglesia. O un Transmilenio o cicla. No, en esa época la mayoría era a pata limpia, como decimos acá coloquialmente. Viene nuestro Señor Jesucristo de Galilea, llega aquí al Jordán y le dice, y llega para ser bautizado por Juan el Bautista. Encontramos algo curioso. Juan le dice: no, ¿cómo así? O sea, ¿tú quieres que yo te bautice a ti? Jesús, el Hijo de Dios, del que yo les estoy predicando a todos ustedes, viene a que yo lo bautice. Imagínense el choque de Juan en su cabeza. Esto era como, lo que pasó en la cabeza de Juan fue como si viniera Lionel Messi y dijera: André, hágame un favor, es que tengo un partido, pateé el penalti usted. Ese fue el choque que tuvo Juan el Bautista en su cabeza. Jesús, el Hijo de Dios, viene para que yo le bautice. No, yo antes necesito de Él. Yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Aquí tenemos la palabra clave en este verso. Y lo indispensablemente que necesitamos saber para tener un arrepentimiento genuino y un día sí finalmente demostrarlo públicamente en las aguas del bautismo. Necesidad. Bueno, vamos a hacer el ejercicio para que no se me duerman. Dígale al que está a su lado: necesidad. Necesito. Un reconocimiento de la necesidad es fundamental. Miren, hermanos y amigos, si tú no sabes que tienes cáncer, que estás enfermo de cáncer, ¿cómo vas a entender que tienes la necesidad de una cura? Si tú estás conforme con tu vida y estás conforme con tu pecado, claramente no vas a sentir la necesidad de un Salvador y mucho menos te vas a querer arrepentir de algo. No vas a poder decir: Señor, yo necesito ser bautizado por ti. Si tú estás conforme con tu pecado y tu vida, no vas a poder decir: Señor, cámbiame, transfórmame, necesito de ti. Dios, dame una nueva vida, no quiero seguir siendo el mismo. Y esa vida solo tú me la puedes dar. Si tú no reconoces que necesitas de la justicia de Dios, que necesitas de Cristo, jamás vas a poder arrepentirte. Por eso es fundamental lo que dijo Juan: yo necesito. Y esto es lo que simboliza el bautismo. Recuerden, estamos en el contexto del bautismo. Esta acción era muy importante y es muy importante hasta el día de hoy, porque el bautismo representa esa unión con Cristo. Necesito tanto de Él, no puedo vivir sin mi Señor. El bautismo representaba esa metanoia. Metanoia quiere decir cambio total, giro de 360 grados. Me arrepiento, le doy un giro a mi vida, no quiero ser el mismo. Un arrepentimiento público. El bautismo representaba y representa que cuando somos sumergidos en el agua, y eso es lo que llamamos y lo practicamos aquí en la iglesia, bautismo por inmersión, ¿sí? Cuando tenemos esta práctica, morimos al pasado, a la carne, al pecado.
Así como Cristo murió en la cruz por nuestros pecados y fue sepultado. Miren lo importante, porque lo hacemos por inmersión y no por aspersión o por infusión, por la simbología que tiene. Cuando somos sumergidos, inmersos en el agua, representamos cuando con Cristo muero al viejo hombre, muero al pecado. Y cuando salgo del agua, representa esa resurrección de entre los muertos, Efesios capítulo 2. Y Él os dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y como Él vive, yo también vivo. Y como Cristo resucitó entre los muertos y fue glorificado, fue ascendido, nosotros también. ¿Cuántos esperan ese momento glorioso? Yo quiero que el Señor venga. Pero a veces estamos tan cómodos acá. Había un corito que decía: he peleado la batalla, Señor, lucharé mi carrera hasta el final, y también he guardado la fe, solo espero que me vengas a llevar. Pero decía una hermanita: no, pero todavía no, Señor, todavía no. No, esperamos que Él venga. Queremos partir con nuestro Señor. Para ellos en esa época, miren, esto es importante. Miren que entender el contexto histórico y lo que significaba para estas personas en esa época es importante. Encontramos aquí en la palabra del griego también la palabra baptizo. Bueno, yo no hablo griego, pero más o menos así. Baptizo. Esta palabra baptizo era la que utilizaban todos los confeccionistas de esa época cuando le iban a poner color a la ropa. ¿Cuántos han teñido la ropa aquí alguna vez? ¿Les ha tocado teñir la ropita? ¿Nadie ha teñido la ropa con anilina y todo eso? Sí, lo hemos hecho. El pantaloncito tiene 2 o 3 roticos, pero todavía está bueno, entonces echémosle tinte. Bueno, eso era lo que hacían los confeccionistas con la palabra bautizo. Entonces decía: no voy a tinturar el pantalón, decía: voy a bautizarlo. Voy a bautizar la ropa. Eso era lo que representaban. Bautizaban la prenda en tinta para que tomara el color que querían. Y bien, ¿qué entendemos de esto? Miren lo bonito del bautismo. La prenda, antes de ser sumergida en la tinta, era una prenda sin vida, desabrida, una prenda que nadie se quería poner. Pero después que cogía esos colores, eso era lo más hermoso, lo más bonito, lo más bello. Pagaban buen precio por esas prendas. Y bien, esto mismo era lo que representaba en nuestro contexto cuando los pecadores arrepentidos, sin vida, desteñidos, venían, se bautizaban, eran uno con Cristo, y cuando surgían del agua tenían color en sus vidas. Cristo representaba en ese bautismo el tinte que tú y yo necesitamos. Pero si el pantaloncito dice: no, yo así estoy lo más de bonito, y todo el mundo: uy, no, pero el pantalón tan feo. Eso representaba el bautizo. Ahora les pregunto: ¿cuántos quieren ser sumergidos en el Señor? ¿Cuántos le quieren dar color a sus vidas? Bueno, gloria a Dios. Esto es sumamente importante. Levante la mano, ¿cuántos no se han bautizado todavía? Estamos organizando con el pastor Dairo una reunión para los bautismos. Sí, estamos organizando toda esa gestión porque es indispensable y es importante este paso de obediencia. Saber decir: Señor, yo necesito de ti. No quiero seguir viviendo mi vida igual. Quiero sumergirme en las aguas del bautismo, morir a mi pecado y resurgir en una nueva vida. Esto es indispensable y por eso como iglesia lo estamos organizando para que el Señor nos ayude. Vamos a orar todos por ello. Amén. Ahora nos preguntamos, y yo creo que también ese choque mental, continuamos con nuestro pasaje, hablando de ese choque mental que Juan tuvo. Yo me imagino las preguntas de Juan el Bautista, cuando Jesús viene a bautizarse, que Juan lo bautice. Dice: pero, ¿cómo así, Jesús? Pero luego Él no es perfecto. Luego Jesús no es el rey que cumple las profecías. ¿Por qué Jesús, que no ha cometido ningún pecado, viene a bautizarse? ¿Nunca se hicieron esa pregunta? ¿Qué representa el bautismo? Que vienen unos pecadores sin tinte, vienen a bautizarse para transformar y cambiar sus vidas, ¿cierto? Pero Jesús era perfecto. Jesús no necesitaba
bautizarse, no tenía de qué arrepentirse. Era Dios y es Dios. Entonces viene esta pregunta también y es chocante. ¿Por qué Jesucristo viene a presentar este paso de obediencia si Él no ha cometido ningún pecado? Y bueno, esta respuesta a esta pregunta la vamos a encontrar. Segundo punto, Jesús, el único que puede cumplir con toda justicia. Vamos a responder esa pregunta. ¿Por qué Jesús, si Él era perfecto y no tenía que arrepentirse, no necesitaba de bautizarse, por qué se bautizó? Vamos allí, versículo 15, todos en sus Biblias. Pero Jesús les respondió: deja ahora, porque, miren, respuesta ahí, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Decía un humorista, ya aparecieron las llaves. Aquí está la respuesta. ¿Por qué Jesús se bautizó? Porque así convenía que se cumpliera toda justicia. A esto vino Jesús, a cumplir. Él vino a presentarse obediente en todo. Era necesario que Jesucristo se bautizara para que se pudiera identificar con nosotros los pecadores. Por eso Jesús tuvo que, siendo Dios, no estimó ser igual a Dios, sino que tomó forma de siervo y se humilló a sí mismo. Era necesario que Jesucristo viniera, se encarnara, tomara forma de hombre, en otras palabras, y cumpliera toda justicia, incluyendo el bautizarse, para identificarse con nosotros. Y uno dice, pero Jesús era la prenda con tinte, Jesús era el tinte del agua, el que daba color. Sí. Sin embargo, Él se identifica, se humilla y nos demuestra en humildad cuán obediente fue. Y lo más hermoso, dice la palabra, fue obediente hasta la muerte. Él debía cumplir con toda justicia. ¿Cómo sabemos? No solo lo hizo de esta manera, dándonos ejemplo de cómo se bautizaba, sino también, miren, amados hermanos y amigos, Jesús vivió la vida que nosotros no podíamos vivir. Él sufrió las penalidades que nosotros no podíamos padecer. Él padeció la muerte y pagó el precio en el sacrificio en la cruz del Calvario que tú y yo, ni derramando toda nuestra sangre, podríamos alcanzar. Por eso es que veíamos en el Antiguo Testamento sacerdotes que ofrecían sacrificios año tras año, los sumos sacerdotes y otros sacerdotes allá en el atrio, en el incensario, con la mesa de los panes de la proposición, todos los días presentando ofrendas y sacrificios. Pero dice la carta de los Hebreos que ninguno de esos sacrificios pudo borrar ni pudo quitar el pecado del mundo, sino solamente el sacrificio del Cordero de Dios, el cual es Jesucristo. Vino a vencer el pecado y la muerte, vino a cumplir con toda justicia. Y lo más hermoso de esto, por amor a ti y por amor a mí. Es un mensaje precioso, es un mensaje hermoso. Jesús ganó para nosotros la vida eterna que no merecíamos. Jesús cumplió con todo lo que no pudimos cumplir. Y eso nos lleva a nuestro tercer punto. ¿Cómo es? Léanlo ustedes. La justicia del Dios Trino. Versículos 16 al 17. Vamos a leerlo todos. Mateo 3, 16 al 17. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y aquí los cielos fueron abiertos, y el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él, y vio al Espíritu de Dios. Versículo 17. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Ay, qué escena tan hermosa. No, es que ni en la pasión de Cristo, yo creo, una escena tan linda, tan bella. Los cielos se abren, así como el velo del templo se rasgó en dos para dar paso al lugar santísimo. Aparece el Espíritu Santo descendiendo como paloma y viniendo sobre el Señor. Luego el Padre
dice, este es mi Hijo amado en quien me complazco. Y aquí algo importante, miren, podemos escarbar de todo esto. Lo primero que aprendemos de esta porción es que el Espíritu Santo capacitó al Señor Jesucristo para la obra. Jesús era 100% Dios y 100% hombre. Él capacitó al Señor, y no de la manera como, aquí vamos a empezar a limpiar algunos pensamientos, no de la manera como piensan los gnósticos, que Jesús, antes de ser bautizado y que viniera el Espíritu Santo, era un hombre común y corriente. No, Jesús era 100% Dios. No, que es que Jesús, sí, no, es que hay unos manuscritos que es que dicen que Jesucristo cometió pecados y que tuvo hijos y que, no, ojo con eso, no hay que escuchar ese tipo de cosas. El Espíritu Santo vino y le capacitó, pero Él era 100% Dios y 100% hombre. Es una conjetura falsa la de los gnósticos, porque ¿qué leíamos allá en el capítulo 1? ¿Quién dio a María a concebir a Jesús? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo estuvo con él desde el nacimiento. El Espíritu Santo lo vemos que acompañó al Señor Jesucristo, ahora viene sobre él y representa esa capacidad para iniciar su ministerio. Siempre estuvo allí. Y eso que está pasando aquí ya había sido incluso profetizado también antes. Recordemos que Mateo siempre nos va a llevar al Antiguo Testamento para que comprobemos que cada detalle no era improvisado, ¿ven? Sino que era un cumplimiento claro de lo que Dios ya había dicho. Era un cumplimiento claro. Isaías capítulo 42, vamos allí un momentico. Isaías capítulo 42. Entonces ya lo vimos, ¿no? Jesucristo no cometió pecado antes de ser bautizado, antes de que viniera el Espíritu Santo sobre él, era 100% perfecto, ¿cierto? Otra característica que encontramos, esto ya había sido anunciado por los profetas. ¿Listo? Isaías capítulo 42 dice así: he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá ¿qué? Justicia a las naciones. ¿Sí lo ven? Ya había sido anunciado por el profeta Isaías. Y también más adelante en el capítulo 61, Isaías capítulo 61, miren lo que dice, hablando de esas capacidades que recibió nuestro Señor Jesucristo. Isaías 61, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Esto estaba pasando en el bautismo público de Jesucristo. El Espíritu Santo le estaba empoderando y capacitando a ese Cristo que era 100% hombre y que también era 100% Dios, con el propósito de iniciar ese ministerio público. Y es que a esto vino el Señor. ¿A qué vino Jesús? Amén. A compadecerse en nuestras debilidades, a estar con nosotros en las luchas y temores, a librarnos del temor, a dar libertad plena. Y todo esto lo estaban viendo Juan y los que se estaban bautizando. Todos estaban viendo estas grandes señales. Él es el Mesías prometido. Jesús es el que había sido anunciado por los profetas, el Rey. La esperanza del reino de los cielos había llegado. Eso era lo que estaban viendo todos en ese momento. Y esto nos lleva a esa confirmación del Padre. Miren, ya vimos dos personas de la Trinidad. El Hijo se está bautizando en la misma escena. Ojo, el Espíritu Santo desciende como paloma y capacita al Hijo, ¿cierto? Ahora vemos el Padre. Versículo 17, y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Mis amados,
Es muy importante que tengamos esto presente. No hubo ni habrá obra alguna o sacrificio que pueda complacer a Dios. ¿Qué eso nos estaba anunciando? El Padre estaba diciéndonos que todos esos sacrificios del Antiguo Testamento, que todos los rituales, que todos los atrios y todos los sacrificios que pudieran ejecutar, no le complacerían. Pero viene el Hijo, viene su Hijo, aquel que puede cumplir con toda justicia, y Él dice: este es mi Hijo amado, en quien me puedo complacer, quien puede satisfacer toda la ira. Por eso era que en el Antiguo Testamento tenían que repetirse todas estas cosas una y otra vez, y dele año tras año, y se moría el sacerdote y ponga otro sacerdote, y así de generación en generación. Sin embargo, todos estos no complacieron, no llegaron a tener el suficiente valor para pagar la sangre de los machos cabríos, de las palomillas, de los corderitos. Esa sangre no era suficiente, cubría parcialmente el pecado, pero la sangre de Jesucristo lavó, limpió y quitó el pecado de raíz de una vez y para siempre. Con un solo sacrificio, dice Hebreos, hizo perfectos. Dice el Padre: este me complace, con este mi Hijo amado, y su sacrificio alcanza para todos, para todos. Ese sacrificio es suficiente para dar pago completo a la maldad. En mi Hijo amado se encuentra la justicia completa. Y bueno, ustedes dirán: bueno, pero ¿a qué nos lleva todo esto? ¿A qué nos lleva todo esto? Miren el punto importante. ¿Cómo es el tercer punto? ¿Qué dice? La justicia del Dios Trino. ¿Qué aprendemos en esta porción? Que toda la Trinidad estuvo presente en el bautismo del Señor. Un acto que simbolizaba el sacrificio, la muerte, la obra de salvación que Jesús vino a hacer por su pueblo. La respuesta inmediata que encontramos en esto es: la salvación es de la Trinidad. El Padre salva, el Hijo salva, Dios salva. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en esa obra completa para nuestra redención. Miren, el Padre, ¿qué hizo el Padre o qué ha hecho el Padre? Nos presentó su ley. Y a través de esa ley aprendimos que no éramos capaces de cumplirla. El Hijo viene, cumple el sacrificio, obra el acto de redención, se sacrifica en la cruz del Calvario. El Hijo viene y cumple con toda esa justicia y esa ley que nosotros no podíamos. Y ahora el Espíritu Santo nos capacita, nos convence de pecado, de justicia, de juicio. Amados hermanos, la obra de salvación y de justicia es completa, y allí están el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esto es importante. El Santo Espíritu nos santifica, nos empodera para perseverar hasta el final y un día llegar a la glorificación. La obra de Dios es completa. Esto es lo que aprendemos. Por eso aquí hago un paréntesis importante, iglesia. Por eso nosotros, al llegar a las aguas, miren, esto es supremamente vital. Cuando descendemos a las aguas del bautismo, no nos bautizamos, como dicen algunos, solo en el nombre de Jesús. No lo hacemos de esta manera. Y de por sí, que por el bautismo no somos salvos. También el bautismo no salva a nadie. Miren, tristemente hay muchas personas que dicen: no, yo me bauticé en el nombre de Jesús y yo ya soy salvo. Y yo testifico de muchas personas que continúan sus vidas igual, porque se le pone salvación a un sacramento, se le pone salvación a una ordenanza como el bautismo. El bautismo no salva a nadie.
Sin embargo, si es un paso de obediencia, el bautismo representa simbólicamente lo que ya está en tu corazón, la obra que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están haciendo en tu vida. Pero el bautismo no salva a nadie. Por eso bautizamos y lo hacemos cuando el Señor nos da la oportunidad, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y les digo esto porque si alguien les dice bautícense en el nombre de Jesús, es falso. En sí mismo es una mentira. Dios es quien salva. El plan de salvación es de la Trinidad. Miren, esto es importante. Nuestro Señor Jesucristo, sí, encontramos ese cumplimiento y sacrificio perfecto. Toda la Biblia nos está hablando de la salvación a través de Jesús, desde Génesis hasta Apocalipsis. ¿De qué habla toda la Biblia? Que Cristo salva, ¿cierto? Sin embargo, esta obra es completa. No se queda solamente allí. No se queda solamente allí. Y lo vemos evidenciado en cómo Jesucristo, miren, ya vimos que en el bautismo de Jesús estuvo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿cierto? Ahora Jesús lo corrobora. Vamos allí, Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20. Miren lo que dice. Miren lo que dijo Jesús en la gran comisión. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Miren, bautizándolos en el nombre de ¿quién? Y enseñándoles a que guarden todas las cosas que yo os he mandado, porque aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Hermanos, más claro no se puede. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo por nuestra salvación completa. Esta salvación viene desde la elección, en teología se denomina el Ordus Salutis, viene desde esa elección hasta nuestra glorificación, nuestra santificación. El Espíritu Santo, Jesús, nos presenta justos delante del Padre. Hay un llamado por medio de la predicación, a través de lo que Dios reveló. La obra de Dios, del Dios Trino, es completa. Miren, no hay otro medio, no hay otro camino para llegar al Padre, sino ¿cuál? Cristo. Tampoco no podremos ser transformados, no podemos vivir vidas nuevas, no podríamos ser santificados sin ¿quién? Sin el Espíritu Santo. No podríamos ser cambiados. ¿Quién nos convence de nuestro pecado? El Espíritu Santo. Y eso hace parte de nuestra obra redentora, de nuestra transformación y nuestro cambio. Pero el apóstol Pablo decía, también sin la ley, si la ley no me dice no codicies, pues yo no sabría que codiciar es malo. ¿Y quién reveló la ley? El Padre. ¿Ven? La obra de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo es completa de principio a fin. Y el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de su venida. Primera de Juan 5:7. Miren, ¿quiénes atestiguan esto, hermanos? Primera de Juan 5:7. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo. ¿Quiénes? Y estos tres son uno. Creemos en un Dios en tres personas. Yo no puedo negar estas verdades. Incluso en el momento del bautismo es importante hacerlo como el Señor Jesucristo nos lo ha indicado. ¿Y por qué? Segunda de Juan, capítulo 1, versículo 10. Porque es importante guardar todas las cosas que el Señor nos enseñó y saber que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Miren, segunda de Juan 1:10. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis, porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. Tenemos un mandamiento expreso y uno dice, ay, pero ¿qué tiene de malo? Pues claro que sí. Negar al Padre es negar al Hijo y al Espíritu Santo. Negar a Cristo es negar al Padre y la obra del Espíritu Santo. Y negar al Espíritu Santo es negar lo que hizo el Padre y Cristo mismo.
El plan de nuestra salvación es de estas tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y estos tres son un solo Dios. Ponía el ejemplo rápido. Es una unidad compuesta. El Shema que habla de Deuteronomio. Dice, la palabra cuando habla de que Dios es uno, es la palabra Ejad. Y Ejad es una palabra compuesta, es una unidad compuesta. Como cuando dice que varón y hembra serán una sola carne. Y la misma palabra que se utiliza para una sola carne es Ejad. Lo mismo en el tema de la Trinidad. Mi esposa y yo somos dos personas diferentes, pero somos una sola carne. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres personas, pero son un solo Dios. Amén. Por eso, cuando nos bautizamos, cuando confesamos nuestros pecados públicamente y descendemos a las aguas, lo hacemos dándole gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Démosle un fuerte aplauso a nuestro Dios por su salvación tan completa. Mis amados hermanos, parte de la tarea como iglesia es guardar las ovejas también. Miren, y hay que decirlo, de falsas doctrinas, falsos maestros. Tristemente, no lo digo con rencor ni con odio, lo digo con dolor en mi corazón. Judas, en la carta que escribió, no Judas el que estábamos hablando, sino Judas el apóstol, dice: a unos convenced, arrebatarlos del fuego. Y eso es importante. Pero ¿cómo vamos a poder ayudar a una persona si yo no tengo el conocimiento y el entendimiento de la voluntad de Dios? Por eso es importante que nos equipemos y que nos preparemos. Mis amados hermanos, no nos dejemos engañar ni nos dejemos llevar por falsos maestros, porque estas prácticas son heréticas, porque está en juego nuestra vida eterna. No nos hagamos un Dios a nuestra imagen y semejanza. No nos fabriquemos un Dios falso que no está en la Biblia, porque esto nos llevará a la condenación. Fuertes palabras, pero necesarias. Dice mi esposa: mejor que se ponga un poquito colorado y no pálido toda la vida. ¿Sí o no? Mis amados, ese plan de salvación, en ese consejo eterno de redención, ¿ustedes sí sabían que eso nos lo enseña la Biblia? Hubo un consejo eterno de redención entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Bien, allí se ejecutó ese plan de salvación. Allí fue decidido que el Hijo, Jesús el Cristo, viniera en carne, habitara entre nosotros, cumpliese toda justicia, que como decía el apóstol Pedro en la primera carta, capítulo 3, versículo 18, que ese Cristo padeciera una vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios con toda ley, y se compadeciera de nuestros pecados, muriera en la cruz, resucitara al tercer día para darnos vida y vida en abundancia. Eso fue designado en ese consejo eterno de salvación, y ese es el Evangelio. ¿Qué significa Evangelio? Buenas noticias, buenas nuevas, las buenas nuevas de salvación, que el reino de los cielos se ha acercado. Por lo tanto, arrepentidos y convertidos de vuestra maldad, acudid a Cristo. Ese es el mensaje del Evangelio que nos tenemos que predicar todos los días. En nuestras luchas, en nuestras falencias, en nuestras dificultades, tenemos que predicarnos el Evangelio, dando gloria al Dios Trino por su redención, por su obra completa. Mis amados hermanos, solo en este Cristo revelado hay salvación y remisión de pecados. Solo en Cristo hay esperanza. Apartados de Él, nada podremos hacer. Por eso lo hemos dicho una y otra vez: no te fabriques un Dios a tu imagen y semejanza. Ten cuidado con eso. Hay un Dios que se ha revelado en su palabra. A Él tenemos que oír. Miren, en otro de los evangelios dice: miren, este es mi Hijo amado, a Él oíd. Es indispensable escuchar su palabra fiel y verdadera. Mis amados hermanos, en nuestras propias fuerzas estamos destinados a la condenación eterna. Solo Cristo salva. Y bien, como conclusiones, ya para terminar, ¿qué hemos aprendido hoy? Hermanos y amigos,
No nos confiemos en nuestro... Miren, quiero que todos estén muy atentos en este punto final. Hermanos y amigos, no nos confiemos en nuestra propia justicia. No nos confiemos en nuestras capacidades. Tenemos que reconocer que sin Dios nada podremos hacer. Es indispensable entender nuestra condición y ver nuestra maldad delante de un Dios santo y cuánto le hemos fallado, cuánto le necesitamos para arrepentirnos y reconocer nuestro pecado. El mundo hoy se siente contento con su pecado. Lo sacan por las propagandas, por las redes sociales. Hoy en día desdibujar la familia y violar lo que Dios implementó, instituyó, es lo que está de moda. Matar niños desde el vientre, que va en contra de Dios, es lo más chévere. Es una justicia propia. Ay, no, pero es que en mi cuerpo y es mi decisión. Y perdónenme ser tan duros en esto, pero es la verdad y es necesario decirla. El mundo quiere acomodar a su propia justicia para callar sus conciencias. No, es que así soy bueno. Entonces, el día de mañana, hoy, el pensamiento de quién es bueno es uno. Pero mañana va a ser otro. Y pasado mañana, en unos 20 o 30 años, ¿qué nos espera? Por eso es que es indispensable, familia, amigos, en sus hogares cultiven el evangelio de Jesucristo, predíquenle a sus hijos, lleven un devocional, vayan a la palabra, acudan a Él en arrepentimiento y fe. Pero muchas veces preferimos hacerle caso más al horóscopo o a lo que dice la sabiduría coloquial que a la palabra. Muchas veces buscamos más orientación en la psicología que en la misma enseñanza de las escrituras. No vemos eso como complementario, sino como lo esencial e importante. No te confíes en tu propia justicia. Mira, cuando tú digas, yo soy bueno, ten cuidado, porque estás corriendo grave peligro. Yo no le hago daño a nadie. Ay, ¿yo para qué voy a la iglesia? Si yo soy bueno, yo soy buena papa. Mire, pregúntele a mi vecino, yo soy un vecino ejemplar allá. No te confíes en tu propia justicia. Reconoce que necesitas al Señor. Miren, cualquiera que le preguntamos, ¿dónde pasarás tu eternidad? Todo el mundo dice, no, en el cielo. Y de pronto el muchacho por allá fue y cometió hurtos y mató un poco de gente. Y hay un angelito que está allá en el cielo. No podemos engañarnos de esa manera. Ese muchacho había que predicarle el evangelio desde chiquitico. Y es lo que nosotros tenemos que hacer todos los días. No esperar a que sea tarde. Buscarle mientras pueda ser hallado. Llamarle en tanto que está cercano. Es el mensaje del evangelio que se nos presenta. Miren lo que representa el bautismo. Nos enseña que realmente hemos fallado delante de nuestro Señor y necesitamos de su salvación. El que no reconoce que necesita un Salvador, ¿saben qué va a hacer? Seguirá su vida igual, que no pasó nada. Pero hay una verdad. Un día comparecerás frente a este tribunal. ¿Y qué vas a presentar? ¿Tus buenas obras? No, Señor, es que en tu nombre yo era bueno, Dios mío. Sí, no, ¿cómo así? No. ¿Qué vas a presentar en ese día del juicio? Bien, el que no reconoce que necesita un Salvador comparecerá y le esperará una condenación eterna. Ahora, aquel que sabe que necesita un Salvador, que ve su condición y reconoce que ha fallado y que solo en Jesús hay palabras de vida, ¿saben qué va a hacer? Acudirá en arrepentimiento como Pedro, llorará amargamente delante de su Señor y alcanzará misericordia. Y llévense en esto para la casa y pregúntense todos los días esto: ¿quién soy? ¿Judas o Pedro? Segunda conclusión: hoy este Cristo nos invita a despojarnos de todo peso de pecado y acercarnos confiadamente al trono de gracia, reconociendo que nuestra propia justicia no alcanza. Este Jesucristo que se bautizó allí, que un día murió en la cruz del Calvario, nos invita a obedecerle, a seguirle, que no nos creamos los súper buenos y que ya estamos levitando y que nos falta es que nos canonicen y nos pongan la aureola en la cabeza, los santurrones. No,
Nos invita a que no confiemos en nuestras propias obras, porque todo eso no basta. Dice la canción, solo Jesucristo basta. Solo Jesucristo basta. Y es indispensable saber esto. Es de vida a muerte. El momento del juicio llegará y compareceremos. Sin embargo, este siervo sufriente vino a morir por todos los pecados de su pueblo. Mentira, engaño, fornicación, envidias, adulterios. Vino a morir por todos los pecados. El siervo sufriente padeció, miren, hasta en la cruz del Calvario dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Y lo hizo para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuántos quieren creer en Él? Gloria a Dios. Él es el único camino al Padre, no la religión, no las buenas obras. No, yo no le hago nada malo a nadie. De pronto, según tu estándar, tú eres bueno. Pero si tú te comparas con el estándar de la justicia de Dios y su santidad, te vas a dar de cuenta de la realidad. Cristo, sin necesitar bautizarse, vino y obedeció. Siendo un Dios perfecto, se puso al nivel de pecadores injustos. Sin necesitar venir a morir, vino y hizo eso en tu lugar. No puedes pasar eso por alto. Ahora, amados, Él vive y su justicia permanece para siempre. Hoy su justicia nos alcanza y nos transforma. Y la tercera conclusión, hablando de nuestra común salvación, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, la Trinidad, un Dios en tres personas, ha obrado a nuestro favor. ¿No les parece eso hermoso? Digno de gozo, de exaltar a nuestro Dios. El Dios Trino ha obrado en nuestro favor. Por eso, al sumergirnos en las aguas del bautismo y dar ese paso de obediencia público, los que se van a bautizar, entiendan esto, lo hacemos en el nombre de estas tres personas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Le damos gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. No lo hacemos para nuestra gloria. Uy, sí, miren, yo me vengo a bautizar. Uy, ¿no? ¿100 que yo sí? Miren, no. Lo hacemos y lo debemos hacer porque reconocemos la obra de Dios con un arrepentimiento sincero que nos produce el reconocer nuestra necesidad de perdón. Y quiero que leamos todos juntos Segunda a los Corintios, capítulo 5, versículo 17. Todo lo vamos a leer. Segunda a los Corintios 5, 17. Miren esto tan hermoso. La obra de Dios es completa. Por eso les insisto tanto. Lleven el evangelio a sus casas. Lleven el evangelio a sus familias. Segunda de Corintios 5, 17. Todo lo vamos a leer, 1, 2 y 3. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de ¿quién? Quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Pausa. Esto es lo que estamos predicando. Reconcíliate con Dios. Varón, mujer, reconcíliate con Dios. No dejes que se pase del día de hoy. El día de salvación es hoy. No esperes para mañana. Reconcíliate con Dios. Versículo 20. Así que, leámoslo. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. En otras palabras, arrepiéntanse, confiesen sus pecados, vayan a Jesús porque es el único camino. Y versículo 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia dice: